Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola, nuevamente y bienvenido a un capítulo más de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy tenemos un tema de especial interés por lo frecuente que implica la relación con el tema de la diabetes, y es nada más y nada menos que la retinopatía diabética, uno de los problemas de salud visual más frecuentes en nuestro país, en Latinoamérica y me atrevería a decir que en el mundo. Y para ello invité a una persona muy especial para mí. Es la doctora Claudia Serna. La doctora Claudia Serna es oftalmóloga con alta especialidad en retina y vídeo y lleva su práctica privada en la Ciudad de México y en el estado de Hidalgo. Y además es mi hermana con quien logro compartir casos interesantes y casos desafiantes de esta y muchas otras patologías. Claudia, bienvenida a este podcast. Muchas gracias por la invitación y saludos a la comunidad Visión Láser. Para empezar a hablar un poquito relacionados en este tema tan importante, quizá la pregunta obligada y empezar por ahí. ¿Nos puedes platicar qué es la retinopatía diabética? Bueno, primero diríamos que la retina es la parte del ojo que se encuentra por adentro, es decir, no es visible por la parte exterior, por la parte de afuera. Y es la zona del ojo en donde termina pues la visión, lo que nosotros vemos o distinguimos. Y la retinopatía diabética pues es una enfermedad de la retina que se va a presentar en los pacientes que están diagnosticados con diabetes y que eventualmente puede llevarlos a una pérdida de la visión. Justo ahorita mencionaste, y pues a lo mejor es un poco redundante por el término retinopatía diabética, ¿no? Pero ¿quiénes están en riesgo de padecerlos? Hablando de los pacientes que tienen diabetes, no sé si a lo mejor quisieras mencionar un poquito de los tipos de diabetes que existen y si ambos tipos de diabetes o los tipos de diabetes que existen pueden en algún momento presentar a estos pacientes la retinopatía diabética. Sí, o sea, de hecho, la retinopatía diadema que se presente diagnosticado con diabetes, sea un paciente que utilice insulina, un paciente que se controle con medicamento oral, pacientes que desarrollen la diabetes de forma gestacional, es decir, cuando están en el embarazo. ¿Y de qué va a depender? Pues de muchos factores, porque en realidad la diabetes o los pacientes que viven con el diagnóstico de diabetes, aquí influye el medicamento, el buen o mal control del paciente, los controles, las revisiones, su dieta, ¿no? O sea, es algo multifactorial, ¿no? Para todas aquellas personas con diabetes que nos escuchan o aquellas personas que tienen familiares con diabetes, ¿qué síntomas puede dar la retinopatía diabética si es que da síntomas? ¿Y qué consejos le darías, por ejemplo, respecto a los síntomas a los pacientes que nos escuchan? Ok. Creo que el gran problema con la retinopatía diabética es que no da síntomas al inicio. Es decir, yo siempre le comento a los pacientes que la mayoría de los pacientes dicen, bueno, yo tengo buena visión. Y esto quiere decir solamente que el paciente con la zona central de su retina alcanza a distinguir las imágenes y alcanza a distinguir bien. Pero el daño por retinopatía diabética inicia en la periferia de la retina, es decir, no en la retina que usamos
para leer, no en la retina que usamos para ver los colores, no en la retina que usamos para verle las facciones a las personas. Entonces, como la retinopatía diabética inicia en una zona de la retina que no es la retina de la visión fina, entonces, pues al inicio no le va a quitar visión a los pacientes. Y eso hace un poco más difícil que los pacientes crean que tienen algún daño o que los pacientes acudan a la consulta aunque no tengan síntomas. Y el otro problema es que la retina no duele. La retina no es una parte del ojo, no es como la superficie del ojo que cuando cae una pestaña o una basurita de inmediato lo sentimos, sino que la retina no provoca dolor. Entonces, como al paciente no le duele y como al paciente al inicio pues no tiene algún síntoma de que le baje la visión, pues entonces el paciente generalmente tarda mucho en ir a la revisión. Habitualmente los pacientes llegan porque de un momento a otro perdieron visión, empezaron a ver nada más bultos, pero pues aquí lo conveniente sería que desde que a alguien le hacen el diagnóstico de que ya tiene diabetes o de que ya es un paciente diagnosticado con diabetes, pues tendría que ir a una revisión de sus ojos. Eso sería lo ideal. Ahorita tocaste un tema muy importante porque entonces sabemos que muchos de los pacientes con retinopatía diabética, cuando ya presentan síntomas, pueden estar relacionados con alguna complicación, que ahorita vamos a tocar ese tema. Pero ahorita mencionaste la parte clave, que es la parte de las revisiones. Entonces aquí habría que mencionar qué tan frecuente le recomiendas tú a tus pacientes que se revisen, existan o no síntomas o malestares en sus ojos. ¿Qué tan frecuente sería la recomendación de una revisión con un oftalmólogo? Bueno, lo primero que diría sería todos los pacientes que sepan que tienen diabetes y que no les han hecho una revisión, no de hacerles graduación, sino de que les hayan revisado el fondo de ojo, tendrían que acudir, tendrían que buscar al oftalmólogo más cercano y tendrían que acudir para que los checaran, ¿no? Porque el día que el paciente se enteró que tiene diabetes no es necesariamente el día que el paciente debutó con la enfermedad. El paciente podría tener ya más tiempo con eso. Entonces, si nosotros hacemos la revisión y encontramos cambios leves o no encontramos datos de retinopatía diabética, bueno, entonces creo que ese paciente puede estar tranquilo y ese paciente, como su cita puede ser, espaciarse un poquito más, ¿no? Pero me ha tocado pacientes que tienen 3 meses del diagnóstico y son pacientes que ya están en una etapa muy avanzada de retinopatía diabética y entonces obviamente ahí no cuadra o no va en relación el tiempo del diagnóstico con los cambios que encontramos en el ojo. Entonces, creo que todos los pacientes con diagnóstico de diabetes sí o sí tendrían que revisarse. Y de acuerdo a los cambios que nosotros encontremos en el fondo de ojo, pues ya nosotros le indicaremos al paciente si la revisión es anual o si el paciente tiene que estar acudiendo cada 6 meses o si hay que ver un poco más frecuente al paciente por el riesgo que tiene de pérdida severa para la visión. En realidad lo que nosotros queremos evitar es tener un paciente que hoy está viendo muy bien y que mañana se queda viendo el bulto, ¿no? Es decir, yo le explico a los pacientes que no es que hoy se forme un neovaso y que ya mañana el paciente pierda la visión. En realidad, este proceso lleva meses. Entonces, de acuerdo a los cambios que encontremos en los ojos, pues es como la frecuencia con la que iremos citando a los pacientes, ¿no? Pero aquí sí, pacientes con diagnóstico de diabetes que no se han revisado su retina, sus ojos, pongan esto como un propósito, ¿no? Es decir, en las siguientes semanas
busquen algún oftalmólogo que les revise su retina, ¿no? Es bien importante que sepan en qué condiciones están sus ojos, ¿no? Ya entonces acordamos que todos los pacientes con diagnóstico de diabetes pues es conveniente que se revisen, pero también tú y yo sabemos que no todas las personas con diabetes van a formar retinopatía diabética o tienen que formar retinopatía diabética. Y una pregunta que podría tener la gente que nos escuche es cómo prevenirlo, ¿no? O sea, ya tengo diagnóstico de diabetes, ¿cómo prevengo que genere cambios dañinos en mis ojos? Ah, bueno, es que primero aquí es lo que platicábamos antes, ¿no? Es decir, obviamente el paciente que es constante con sus medicamentos, el paciente que lleva una dieta adecuada, el paciente que acude a sus consultas, pues obviamente es un paciente que va a retrasar, pero por mucho, la aparición de los cambios por diabetes en el ojo, ¿no? Pero sí es un trabajo de muchas cosas para que el paciente pueda como ir evitando eso o para que el paciente, digamos, a lo mejor se estacione en cambios leves en la retina que no ponen en peligro su visión, ¿no? Creo que ahí estaría pues el secreto y pues lo que nosotros quisiéramos en todos los pacientes, ¿no? Claro. Y ahora sí me gustaría ver si es que es posible que nos platiques un poquito de cuáles son las complicaciones, porque ahorita platicamos que la retinopatía diabética muchas veces se manifiesta o la detectamos en nuestros pacientes cuando ya empieza a complicarse. Y es cuando empiezan a bajar la visión. A lo mejor ahí la gente que nos escucha ha escuchado de los famosos derrames que suceden en los pacientes con diabetes. ¿Nos puedes platicar qué complicaciones puede traer la retinopatía diabética en nuestros ojos? Ok, bueno, diríamos que de entrada podríamos decir que hay 4 etapas de la retinopatía diabética. La leve, moderada y severa, que esa clasificación la hacemos nosotros, bueno, los oftalmólogos cuando revisamos a los pacientes. Y después de eso seguiría la etapa proliferativa, que ahí es en donde pueden los pacientes empezar a presentar complicaciones. ¿Por qué? Porque dentro de los ojos de los pacientes empiezan a formarse venas nuevas, venas diferentes a las venas con las que todos nacemos. Y esas venas nuevas que tienen los pacientes que viven con diabetes pueden provocar 3 problemas. Lo primero es que esas venitas nuevas adentro de los ojos se rompan y entonces la comparación sería como tener una pecera con el agua limpia o tener una pecera con el agua sucia que no nos permita como distinguir dentro de ella. Bueno, eso es lo que puede pasar. Si el paciente tiene un sangrado por dentro del ojo, pues entonces se va a nublar la visión, ¿no? Es decir, porque la imagen ya no va a poder llegar al motor del ojo, que sería la retina. Esa sería la primera complicación. Y el paciente, de acuerdo a la cantidad de sangrado, pues empieza a ver el bulto o ve oscuro en una parte y más clarito en otra. Eso sería la primera complicación. La segunda sería que esas venas nuevas no se quedan al nivel de la retina, sino que empiezan a crecer hacia arriba y digamos que con la colita empiezan a jalar el pedazo donde nacieron y eso se llama desprendimiento de retina. Y la tercera complicación sería que esas venas nuevas lleguen a la parte de adelante del ojo donde está el iris, la bolita de color, digamos, y provoquen que el paciente empieza a tener presión elevada en sus ojos, ¿no? Eso se llama glaucoma neovascular. Y estas 3 complicaciones tienen que ver o tienen en común esas venas nuevas que se están formando en el ojo del paciente. Y ahorita que mencionaste las complicaciones, tú hablaste de los sangrados, hablaste de los desprendimientos de retina y del glaucoma. Y yo muchas veces cuando les comento a mis pacientes de los sangrados, de los desprendimientos de retina y del glaucoma diabético,
les hablo que son generalmente más agresivos que los otros tipos de desprendimiento de retina, que los otros tipos de glaucoma y que los otros tipos de sangrado, ¿no? Como los que nos pueden dar, por ejemplo, por algún golpe. Y a lo mejor ahí está la relación en qué tan importante, no sé si nos puedas platicar, es el tratamiento a tiempo, ¿no? Porque pues estamos escuchando que entonces son complicaciones serias que estas sí pueden poner en riesgo la visión de una persona, ¿no? Ujú. Pues de hecho, de eso depende que el paciente esté revisándose, es decir, si nosotros vemos que el paciente está progresando en las etapas de retinopatía diabética o incluso si nosotros en la revisión encontramos ya esos neovasos o esas venitas nuevas o diferentes, entonces tenemos oportunidad de tratarlas, tenemos oportunidad de evitar que sigan creciendo para no caer en alguna de las 3 complicaciones que mencionamos ahorita, ¿no? Porque no llevan un orden las complicaciones, no quiere decir que el paciente que sangra va a progresar al desprendimiento de retina, pueden presentar las 3 complicaciones al mismo tiempo o pueden iniciar con una de las 3 complicaciones y que después se presenten las otras, pero en las revisiones de los pacientes sí tenemos forma de detectar esos cambios o esa progresión y sí tenemos forma de detener esos neovasos. Perfecto. Claudia, ¿podrías hablarnos un poco acerca del diagnóstico? Y a lo mejor aquí me gustaría que nos platicaras el qué camino sigue, por ejemplo, una persona que llega contigo a la consulta. Digo, ahorita nos hablarás que gran parte del diagnóstico es clínico, ¿no? O sea, lo que nosotros revisamos. Pero a lo mejor sí nos puedes hablar un poquito de los otros estudios que a veces pueden meter ahí un poquito de ruido a los pacientes, como el estudio de la fluorangiografía, que algunos se identificarán con la descripción de cómo se hace el estudio. ¿Qué identificamos en las revisiones? ¿Por qué apoyarnos en ocasiones de otros estudios? ¿Qué analizamos en estos estudios? Ok. Pues diríamos que hay 2 estudios muy importantes para la retina. El primer estudio, como comentaste, es la fluorangiografía. Y a lo mejor hay pacientes que van a ver este video y recordarán si en algún momento les han colocado un medio de contraste en su brazo y pasan ese medio de contraste, lo inyectan y unos segundos después la persona que está haciendo el estudio empieza a tomarles fotografías de sus ojos. Eso es para que el medio de contraste llegue a los ojos y empiece a pasar por todas las venas normales de la retina y también por las venas anormales. Entonces, normalmente yo le explico a los pacientes, bueno, aquí es varias cosas que nosotros tenemos que ver en el estudio. Primero, que el medio de contraste permanezca dentro de las venitas, las venas normales, el colorante va a quedarse dentro de ellas y las venas anormales, el colorante va a salir. Entonces, eso nos sirve, digamos, como un mapa para que el mismo paciente pueda saber en qué sector de su retina, ¿no?, tiene esos neovasos, que son los que necesitan tratamiento. Pero también otra información muy valiosa que nos da son las zonas de retina que ya no tienen suficiente oxigenación, porque eso es así como un terreno fértil para que ahí nazcan esos neovasos o esas venas malas, digamos. Entonces, de esa forma podemos saber qué porcentaje de la retina tiene buena oxigenación o qué porcentaje de la retina ya tiene sufrimiento, ya no le llega suficiente sangre, suficiente oxígeno, y en dónde tenemos esos neovasos, aunque sean muy pequeñitos, ahí los podemos detectar. Ese sería el primero de los estudios. Y el otro estudio, que es el OCT, o la tomografía de coherencia óptica, es un estudio enfocado, pero principalmente en la zona de visión más importante, que sería la mácula. Entonces, digamos que aquí nos sirve para ver si ese paciente tiene un grosor adecuado de la zona de mejor visión o si la zona de mejor visión está engrosada. Entonces, son estudios complementarios. En realidad, no es que uno pueda suplir al otro estudio, ¿no? Es decir, de acuerdo a los cambios que ve uno en la consulta, pues uno decide si el paciente le conviene el estudio de contraste o la tomografía o ambos estudios, ¿no?
quizá muchas de las personas que nos escuchan en algún momento les han hecho una tomografía, ¿no? Entonces, una tomografía de cráneo, una tomografía de abdomen. Yo les platico a mis pacientes de la tomografía, que es pues una computadora que hace cortes, así como la tomografía de cráneo corta nuestro cráneo en versión virtual, pues aquí para ver las capas de la retina, ¿no? Y ver si esta zona de la que hablas tú está afectada. Este, y ya que discutimos un poquito de todo lo relacionado como con las complicaciones, me gustaría que empezáramos a hablar un poquito de tratamiento. Y obviamente siempre que grabamos estos capítulos, pues hacemos un disclaimer que cada persona es distinta y ahí la importancia del ir a una revisión. Pero para tener como un panorama general respecto a los tipos de tratamiento, por ejemplo, nos hablarás del tratamiento con láser, ¿no? Vamos a dividirlo entre láser, las inyecciones y las cirugías. ¿Qué tratamos con el láser? ¿A qué pacientes se les indica? ¿Qué objetivos buscamos con el tratamiento con láser? Bueno, con el tratamiento de láser lo que buscamos es eliminar esos neovasos que pueden en un futuro provocarle al paciente sangrados o desprendimiento de retina. El láser, en definitiva, puede matar esos neovasos. La gran ventaja del láser sería que es un tratamiento, no es una cirugía, no hay que meter al paciente al quirófano, el paciente pone su cabeza en una lámpara como pues en un aparato, como cuando va al consultorio y lo revisamos, y ahí podemos aplicar el tratamiento, ¿no? La desventaja del láser sería que no tiene un efecto inmediato, sino que tarda varios días en empezar a funcionar. Entonces, el paciente que ya acude al tratamiento de láser, si es un paciente que tiene y ya tiene neovasos, es un paciente que tiene que cuidar de no hacer esfuerzos los primeros días, porque el láser todavía no tiene como su efecto completo, ¿no? Pero creo que ese sería el primer punto con el láser, quemar esos neovasos y tratar esas zonas que ya les está llegando muy poco oxígeno, ya no tienen oxígeno, esas zonas que ya están isquémicas, digamos, ya no, que son zonas de peligro para que ahí nazcan neovasos. Esas zonas también las tratamos con el láser, ¿no? Y no sé si te ha pasado también, pues una de las contras es a lo mejor la incomodidad del procedimiento, ¿no? Que eso también a lo mejor va mucho de la mano de la tolerancia al dolor que tenga cada persona. Pero pues sí, importante mencionar la importancia del láser, ¿no? O sea, y ahí hoy un poquito más adelante vamos a tocar los mitos, pero hay gente que siente que porque el procedimiento es algo incómodo, para algunas personas muy incómodo, que es malo o que no es necesario, ¿no? Aquí un punto importante es que la retina no tiene el mismo grosor, ¿no? En todo el ojo. Entonces, sí hay partes en donde la retina está un poco más delgada y ahí los pacientes sí van a ser más sensibles para los disparos de láser, ¿no? La otra sería pues también la potencia que utilicemos al aplicar los disparos, es decir, digamos que también ese parámetro puede hacer que al paciente le duela un poco más. Y el paciente que ya tiene varios tratamientos de láser, cuando alguno de los disparos que aplicamos queda muy cerca de un disparo previo, eso también puede molestarle un poco más a los pacientes. Pero lo que sí es cierto es que cuando pasan los años, aparecen pues esquemas de tratamiento, aparecen pues novedades de tratamiento y el láser sigue ahí. Y el láser sigue ahí pues porque nada le ha podido quitar su lugar al láser, ¿no? Es decir, en realidad el láser sí puede evitarle al paciente complicaciones serias y sí puede evitarle pues al paciente pues incluso hasta una cirugía, ¿no? Entonces, el láser sigue siendo el estándar de oro para el tratamiento de los pacientes, no solo aquí en México, ¿no? Es decir, en el mundo. De acuerdo, totalmente. Otro de los tratamientos que usamos muy frecuentemente en la retinopatía diabética
son las inyecciones intraoculares. Y pues sin afán de tocar ni marcas, ni porque creo que no es el objetivo, pero no sé si pudieras platicarnos qué efectos hacen los medicamentos que inyectamos adentro del ojo. A lo mejor platícales un poquito a los pacientes que nos escuchan, cómo se lo platicas tú a tus pacientes, a lo mejor que le vas a ofrecer una inyección por primera vez, ¿no? ¿Qué consiste? Entrar o no, riesgos. ¿Nos puedes platicar un poco de ello? Bueno, ahorita que platicábamos del estudio de la tomografía, que decías, bueno, ahí podemos ver todas las capas de la retina y podemos ver el grosor de la retina. Bueno, hay algo que también se puede presentar en los pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes y eso se llama edema macular. Entonces, la mácula es la parte de la retina que se encarga de ver letras, colores y las facciones de las personas. Entonces, digamos que la explicación que yo le doy a los pacientes es: la imagen entra, atraviesa el ojo y tiene que pasar por una retina que sea delgadita para que la imagen se pueda ir hacia el cerebro. Si la retina está muy gordita o la retina está hinchada, entonces sería como hacer el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Es decir, tener 3 o 4 personas en el juego o tener 25 personas, en donde la frase que se le diga a la primera persona ya no va a llegar igual con la última persona. Igual pasa aquí, entre más gordita esté la retina, la imagen va perdiendo calidad y de pronto el paciente pierde también cantidad de visión. Entonces, cuando nosotros tenemos el estudio de OCT y nos muestra que la retina está hinchada, entonces ahí el tratamiento que se le propone al paciente es aplicar medicamentos, es decir, aplicar un antiangiogénico, y ese medicamento va a permanecer dentro del ojo en promedio unas 5 o 6 semanas. Y en ese tiempo el medicamento lo que va a hacer es ayudarle a la retina a regresar a su grosor normal. ¿Por qué se hincha la retina? Pues porque las venitas o los vasitos del paciente empiezan a hacerse porosos y empieza a salir líquido que debería estar dentro de las venitas y se empieza a acumular en la retina y la hincha, ¿no? ¿Cuál es el problema con las inyecciones? Que de pronto el paciente creo que le resulta muy complicado pensar en que las inyecciones se colocan directamente en el ojo, ¿no? Que tenemos que inyectar el medicamento, pero es la forma más efectiva de que el medicamento llegue al 100% cerca de la retina, ¿no? Es decir, no vamos a alcanzar nunca esa cantidad de medicamento en gotas o en pastillas o poniéndolo en suero. Es decir, si lo colocamos dentro del ojito, ese medicamento se queda ahí por varias semanas haciendo el trabajo que necesitamos. Buenísimo. Oye, hermana, y nuevamente cada persona es distinta, pero ¿cuáles serían como los objetivos ideales de estos dos tipos de tratamientos, en el sentido de que una pregunta muy frecuente de algunos de estos pacientes o que nos llegan a ti y a mí y nos dicen: oye, doctor, ¿cuántas sesiones de láser se van a ocupar o cuántas inyecciones se van a ocupar? Pues ahorita mencionaste que el láser es para quitar esas zonas que faltan de oxígeno, pues a lo mejor la respuesta tendría que ser la cantidad de sesiones de láser necesarias para quitar esas zonas de riesgo, ¿no? O hablaste del líquido, entonces a lo mejor la respuesta tendría que ser la cantidad de inyecciones necesarias para quitar ese grosor de la mácula, ¿no? O ¿cómo les planteas tú cuando les hablas de objetivos a los pacientes? Bueno, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el caso de los pacientes con edema macular, el estudio de OCT nos ha ayudado bastante, porque creo que el mismo paciente puede comparar la imagen entre un ojo y otro, ¿no? Entonces, decirle, bueno, entre más hinchada tienes la retina, pues entonces más veces vamos a tener que aplicar, ¿no? Y con el láser, pues es lo mismo, es decir, no hay como una cantidad de veces que se tenga que aplicar el láser. Yo lo que les digo es, bueno, aplicamos el láser, lo revisamos 2 semanas después, los espacios que queden, a lo mejor necesitamos una segunda sesión del láser,
pero no se le puede decir a un paciente cuántas sesiones de láser va a necesitar en su vida, ¿no? O cuántas veces va a necesitar las inyecciones. Digamos que en el caso de las inyecciones, el esquema pues aceptado ahorita mundialmente son 3 inyecciones, una cada 4 semanas, y después de eso pues evaluar, ¿no? Si el paciente necesita otro ciclo más o si con eso sería suficiente, ¿no? Pero pues como que hay que individualizar cada caso. Y también aquí pues influye mucho el control sistémico de cada paciente, ¿no? Sí, totalmente. Yo le digo a mis pacientes que nosotros podemos dar la cantidad de láser que queramos, la cantidad de inyecciones, pero si existe un descontrol a nivel de los niveles de azúcar, pues muchas veces eso es un cuento de nunca acabar, ¿no? Persiste. Uh-huh. Y hablando, por ejemplo, de la última fase, ¿no? O sea, ya hablando de una cuestión quirúrgica, y entiendo que a lo mejor son formas muy técnicas, pero la forma en la que tú se los explicas a tus pacientes cuando ya les hablas a algunos de ellos de la necesidad de una cirugía, a lo mejor la primera pregunta sería ¿qué pacientes con retinopatía diabética pudieran necesitar una cirugía? Y cómo les explicas qué es lo que vas a hacer con ellos, qué vas a trabajar. Bueno, por ejemplo, platicábamos que las complicaciones muchas veces terminan en cirugía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las hemorragias, muchas veces lo platico en cuestión de porcentaje con los pacientes, ¿no? Y digo, bueno, si tiene una hemorragia de 90% y yo le ofrezco tratamiento de láser, pues un tratamiento de láser en un 10% de la retina no va a hacer mucha diferencia, ¿no? Entonces ahí, pues la opción de la cirugía sería, pues la que ganaría, digamos, o la balanza se inclinaría hacia la cirugía, porque entonces necesitamos quitar ese 90% de hemorragia para poder poner un tratamiento de láser completo, ¿no? Entonces, a lo mejor un sangrado, una hemorragia pequeñita podría todavía ser candidata para tratamiento de láser, o un paciente que tuviera un desprendimiento de retina pequeño, que no estuviera cerca de la mácula o que no pusiera en peligro la zona de mejor visión del paciente, porque pues obviamente si esa es la joya de la corona, pues no queremos que esa zona se desprenda. Entonces, si tenemos un desprendimiento de retina que esté en mejor visión, creo que ahí la balanza se inclina para la cirugía. Si hay una hemorragia muy grande, eso se inclina para cirugía, o si el paciente tiene hemorragia, desprendimiento de retina, creo que eso también se inclina para la cirugía, porque en los sitios donde hay hemorragia y donde está desprendida la retina no se puede poner láser. Entonces, pues a veces los pedacitos que quedan para tratar con láser ya son muy pequeños, ¿no? Entonces ahí se aplica el láser. Vamos, aunque se aplique el láser, no va a ser como tanta diferencia, ¿no? Para el pronóstico del paciente. Entonces, si el láser que ponemos es un láser muy escaso, un láser en sectores muy pequeñitos, eso no le va a ayudar tanto al paciente. Entonces, creo que ahí la balanza se inclina para la cirugía. Y pues si el paciente de pronto ya tiene una presión intraocular elevada que ya no podamos llevar a niveles normales con medicamento, pues creo que ahí también se impone la cirugía, ¿no? Para poderle controlar la presión en el ojo al paciente. Dentro de esos 3 tipos de cirugía, bueno, son varios tipos de cirugía, pero enfocado como a las complicaciones, pues quizá la más frecuente de todas es la combinación de los derrames con alguna o varias partes de retina desprendida, ¿no? ¿Cómo tú como cirujana de retina tratas esto? O sea, ¿qué herramientas usas? A lo mejor háblanos un poquito como de los materiales que utilizas para pegar la retina nuevamente. Ok. Bueno, la cirugía que hacemos se llama vitrectomía. Entonces, hacemos 3 heridas en el cascarón blanco del ojo. Una para iluminar el ojito por dentro, otra para meter los instrumentos que vamos a utilizar y otra
para reponer con solución o con líquido la sangre que vamos sacando que está flotando adentro del ojito. Una vez que quitamos todas esas venitas que están jalando la retina, que la retina se plancha y que ponemos láser, porque este es un paso pues importante de la cirugía, lo que yo le digo a los pacientes es el ojito está sin sangre, está con la retina pues en su lugar, planchadita, pero no pegada. La retina no pega el mismo día de la cirugía. Entonces, aquí sí necesitamos dejar un material que detenga la retina en su lugar, es decir, que no le permita que se arrugue o que se desprenda, mientras el pegamento que le pusimos a la retina, digamos que sería el rayo láser o el tratamiento de puntos de congelación, hace su efecto. Entonces, nosotros podemos dejar dentro del ojo una burbuja de gas o una burbuja de aceite de silicón, y la función de ambas es flotar, detener a la retina en su sitio, en lo que el pegamento que le pusimos a la retina hace efecto, y entonces ya eso le va a impedir a la retina despegarse otra vez, ¿no? De acuerdo, perfecto. Oye, hermana, y ya acercándonos quizá un poquito al final, antes de dar como las recomendaciones finales, esta es una enfermedad tan frecuente en nuestro medio y en nuestro país que pues a la vez existen como muchas dudas y a veces muchos mitos relacionados con la retinopatía diabética. Me gustaría que desmitificáramos algunos de ellos. Yo tengo un par en mente y si quieres ahorita tú me dices algunos que seguramente te dicen tus pacientes día a día. Pero, por ejemplo, está el tema de la insulina, ¿no? Hay muchas personas que sienten que esta relación, sobre todo pacientes que ya tienen algún grado de retinopatía avanzada y que refieren que con el inicio de la insulina pudieran tener un deterioro de la visión. ¿Esto tendría sentido o esto es cierto? Pues lo que yo le comento a los pacientes, pues es que todos en forma natural usamos insulina, ¿no? Es decir, lo que pasa es que algunos la tenemos en forma, digamos, natural, es decir, se libera sin que nos demos cuenta, y otros la tienen que utilizar pues externa. Pero la frase que les digo es, la insulina no es la que deja ciego al paciente, en realidad es como el rechazo del paciente a la insulina, como que el paciente, a partir de que el médico le dice que necesita utilizar insulina, pues yo he tenido pacientes que puede pasar un año y medio y siguen sin utilizar la insulina. Entonces, en realidad es todo el tiempo que el paciente está con su glucosa muy elevada lo que le está causando el problema, ¿no? O sea, en realidad, si los pacientes utilizaran la insulina como debe ser, pues entonces creo que habría menos complicaciones en los ojos. Y la mejor muestra, digamos, de que la insulina no puede causar daño, pues son las pacientes embarazadas, ¿no? Que tienen diabetes, que tienen que hacer el cambio a insulina. Entonces diríamos, si la insulina hiciera daño, pues entonces el ginecólogo no les pediría que cambiaran a la insulina porque le podría hacer daño al bebé o a la mamá, ¿no? Entonces, pues la insulina no hace daño. En realidad, el daño es el paciente que está descontrolado y que no quiere hacer el cambio a la insulina, ¿no? Otro quizá mito, y a lo mejor no es tanto un mito, pero sino en relación a estas dudas que se pueden presentar en torno al control, es el monitoreo de lo del azúcar, ¿no? Entonces, hay varias formas en las que una persona puede monitorear su azúcar, sea con el Destrostix, es decir, el estudio de sangre en ambulatorio, la toma de sangre en ayuno, o un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, que analiza los niveles de glicemia en los últimos meses. Algo frecuente que pueden llegar a decir es que yo estoy controlado porque me tomo el Destrostix cada cierto tiempo, una vez al mes, y aparece bien, ¿no? Pero si vemos datos de retinopatía diabética, a lo mejor son otras recomendaciones que debemos de dar en cuanto al control, ¿no? Sí, la verdad, el paciente tendría que tener las mismas actividades todos los días y desayunar, comer y cenar siempre lo mismo, como para más o menos estar
con un nivel parejo, ¿no? De su insulina, pero estamos de acuerdo que la alimentación cambia, las actividades cambian, entonces no hay como mejor forma de poderle ayudar a los médicos a que puedan como ajustar las dosis del medicamento si el paciente no se está checando frecuentemente, ¿no? Entonces, y creo que eso ahora con lo de la pandemia, creo que ha sido todavía más problemático porque hay pacientes que de pronto tienen un año que no se checan su glucosa, se toman su medicamento, pero en realidad dice uno, bueno, ese medicamento estaba, esa dosis, pues establecida en base al nivel de glucosa que tuvo hace 6 meses o hace 7 meses, pero a lo mejor ahorita ya esos niveles pues ya no son los mismos, ¿no? Entonces el medicamento tendrá que ajustarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Algo similar a lo que mencionamos hace rato de la insulina es con el láser, ¿no? También hay como muchos mitos alrededor del láser. Hay gente que refiere que con el láser la visión puede empeorar un poquito. ¿Qué hay en relación a esto? Ah, sí, creo que el láser tiene una carga de desprestigio muy grande, ¿no? Con los vecinos, con los conocidos, con las comadres de los pacientes, que dicen, bueno, a partir de que a mi familiar le pusieron láser, le bajó la visión. Y creo que lo más importante es, primer punto, el láser no hace efecto de inmediato. Entonces, si yo a un paciente el día de hoy le aplique el láser, ese paciente todavía tiene 14 días en que pudiera sangrar y no sería culpa del láser porque el láser todavía no llega como a su 100% de efecto. Ese paciente todavía se le podría desprender su retina porque el láser todavía no llega a su 100% de efecto. Entonces, el punto importante aquí es eso. Creo que a veces hay pacientes que sí ya tienen grandes desprendimientos de retina, que tienen hemorragias muy grandes, ¿no? Y creo que ahí sí es un error pensar en, bueno, le voy a dar varias sesiones de láser al paciente porque pues ese tratamiento de láser va a ser tan pobre que no le va a detener el daño al paciente. Y lo que va a terminar pasando es que el paciente, como las complicaciones van a seguir avanzando, el paciente va a pensar que es culpa del láser, ¿no? Entonces, creo que el láser bien indicado para los pacientes que tienen hemorragias pequeñas o desprendimientos de retina pequeños, creo que es una buena elección, pero pacientes que ya tienen grandes desprendimientos de retina o pacientes que ya tienen hemorragias muy grandes, o me ha tocado ver incluso pacientes que tienen ya la presión intraocular muy elevada y en ocasiones les dicen que les van a poner láser y que con el láser les va a bajar la presión y pues el láser ya no pega la retina ni baja la presión, entonces creo que en cierta forma también es responsabilidad de nosotros los médicos explicarle bien al paciente qué sí puede hacer el láser y qué no puede hacer el láser, porque el láser pues tampoco es una cirugía, es un tratamiento y como tal pues tiene sus límites, ¿no? Pero el láser no deja ciegas a las personas, en realidad aquí es saber como las indicaciones puntuales del láser, ¿no? Y creo que también un punto muy importante es el paciente que va y se aplica el láser, pero tiene pequeños desprendimientos de retina, es muy importante decirle a los pacientes que ahí, como no se aplica el láser, sigue teniendo neovasos el paciente y a veces esos pedacitos son los que pueden, el mismo pedacito es el que puede estar resangrando, ¿no? Y entonces, bueno, pues si los resangrados son continuos, pues entonces ahí igual la balanza se inclinaría hacia la cirugía y ya no a otro tratamiento de láser, ¿no? Exacto. Oye, y el último mito que quizá me gustaría que platicáramos, a expensas de que tú tengas algún otro que quieras mencionar, y creo que es importantísimo que lo toquemos, porque seguramente te ha llegado gente, afortunadamente no es tan frecuente, pero gente que te dice, doctora, me han estado tratando mi retinopatía diabética con células madre. Y cuando me hablan de eso, me genera una serie de sentimientos
negativos hacia quien haya dicho esos comentarios. Y precisamente para eso hacemos estos episodios, ¿no? O sea, para quitar todas esas dudas y resolver esos mitos que pueden estar. ¿Existe la terapia con células madre para la retinopatía diabética? No, no, definitivamente no. Y esto es algo que pues incluso es como muy frecuente el comentario entre retinólogos porque pues en realidad las células madres se encuentran en experimentación, ¿no? Entonces, si a alguien le proponen un tratamiento de células madre, pues en todo caso tendría que ser gratuito porque son inciertos los resultados, ¿no? La otra, las células madre aplicadas dentro del ojo han tenido pues complicaciones pues muy graves, ¿no? Complicaciones severas. Incluso, es decir, aquí el gran punto es difícil poder como hacer que una célula madre se convierta exactamente en la célula que nosotros quisiéramos, ¿no? Ese creo que sería el gran punto. Y una célula madre en ocasiones pudiera degenerar en una célula maligna, en una célula tumoral, ¿no? Entonces, creo que es un tratamiento que habría que tener como con muchas reservas, pero que está en experimentación, ¿no? No es algo probado. Y la otra, pues hasta la fecha no existe un tratamiento con células madre que pueda regenerar a la retina o pueda revivir esos sitios de retina que ya se perdieron. Entonces, yo lo que le digo a los pacientes es si yo supiera que hay algún tratamiento novedoso, increíble que está regenerando la retina, aunque no fuera aquí en México, pues claro que se lo propondríamos al paciente, pero definitivamente células madre inyectadas en el ojo, definitivamente no. En el párpado tendría mis dudas de si son células madre o si es otro medicamento que les están aplicando. Y también me ha tocado pacientes que les colocan células madre en el abdomen, ¿no? Y pues mi experiencia con esos pacientes es que el paciente, con la esperanza de que las células madre están haciendo efecto, pues el paciente deja de acudir a sus controles, se deteriora, empieza a tener complicaciones en sus ojos y pues no me ha tocado ver ningún paciente con tratamiento de células madre que tenga como algún efecto pues benéfico en los ojos, ¿no? O sea, en realidad tarde o temprano el paciente abandona el tratamiento con células madre o con, no sé, lo que le hayan colocado y pues en realidad fue mucho gasto y nada de beneficio, ¿no? Entonces, hasta ahorita algo probado así científicamente o que de pronto los retinólogos o lo recomienden, no, nada de células madres y publicado y probado, ¿no? No. Y es que entonces ahí lo resumes en 3 riesgos para el paciente, ¿no? El primer riesgo es el riesgo sanitario de lo que implica si te están inyectando algo, en qué condiciones te lo están inyectando, si es algo estéril, si es algo que no te va a generar una complicación más severa. El riesgo de retrasar tu tratamiento, o sea, el no acercarte a un tratamiento comprobado basado en evidencia por estar utilizando otro. Y el riesgo económico, o sea, repercute en el bolsillo de los pacientes un tratamiento que realmente solo va a postergar la necesidad de más tratamientos, ¿no? Sí, o sea, si los pacientes me dicen es que llevaban las células madre en un termo, ¿no? Para café, dice uno, bueno, pues no, o sea, definitivamente eso no son células madre o quién sabe de dónde sacarían esas células madre, entonces sí, pues sí puede haber, es decir, aparte de que pudiera no funcionar, pues aquí es el riesgo, ¿no? De cómo las aplican o en qué sitio las aplican y de las complicaciones que pudieran tener, ¿no? Entonces, creo que sí tendrían que ser muy cautelosos los pacientes con ese punto, ¿no? Pero sí lo preguntan mucho sobre las células madre. Totalmente de acuerdo. Hermana, y ya casi para acercarnos al final, ¿existe algún otro mito o alguna duda frecuente que escuches de tus pacientes que quieras tocarlo antes de dar las recomendaciones finales?
También me ha tocado escuchar mucho sobre las vacunas, ¿no? Vacunas para curar la diabetes, vacunas que en ocasiones el paciente dice es que estoy mejorando. Hay que recordarle a los pacientes que cuando de pronto el organismo empieza a tener cierto problema renal o problema en los riñones, entonces empiezan a bajar los niveles de la glucosa, empiezan a necesitar menos cantidad de medicamento o de insulina, pero en realidad es porque el paciente está pasando como a otra etapa de la enfermedad. Pero no hay vacunas hasta el momento que curen la diabetes, no hay vacunas que se apliquen en el ojo para detener el avance de la retinopatía diabética. Ahorita, pues en realidad es acudir a la consulta, aunque no tengan síntomas, revisarse y estar con un control adecuado, ¿no? Pero vacunas como tal no las hay tampoco, ¿no? Eso también es muy importante. Importante recalcarlo porque sí es bastante frecuente. Perfecto. Hermana, si tú quisieras concluir, o sea, ¿con qué mensaje te gustaría que la gente que nos escuchó se lleve respecto a la retinopatía diabética? Si quieres hablar sobre el último mensaje en cuanto a recomendaciones y el último mensaje en cuanto a cuidados, ¿qué te gustaría mencionar? Creo que todos los pacientes que tengan el diagnóstico de diabetes, creo que deberían acudir con su oftalmólogo más cercano para revisarse, a pedir un examen de fondo de ojo, porque eso también es importante, ¿no? Es decir, nosotros por la pupila pequeñita podemos revisar una parte de la retina, pero con la pupila dilatada podemos revisar toda la retina, ¿no? Es decir, una revisión completa del motor del ojo, ¿no? Entonces, creo que ese sería el punto importante, ¿no? Que el paciente acuda a una revisión de fondo de ojo, pero pues completa. El tratamiento, pues, que incluye muchas especialidades. Creo que esto también a veces no es como tan que le encante al paciente, pero creo que sí, el paciente tendría que decir, bueno, pues necesito que me cheque el oftalmólogo, necesito que me cheque el odontólogo, ¿no? Porque eso también puede traer consecuencias. Necesito revisarme más seguido mis niveles de glucosa, es decir, no basta con que cada 6 meses o cada año. Y necesito alguien que lleve mi control, ¿no? Es decir, no puedo tomar la misma dosis de medicamento que mi hermano, que mi vecino o las pastillas que me regalaron, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Como en muchas de las enfermedades, quizás se resumen la prevención y el diagnóstico a tiempo. Es mejor que el tratar las complicaciones, ¿no? Sí, o sea, en realidad el paciente, es decir, la retinopatía diabética nos deja muchos pacientes ciegos, pero pues en realidad es una ceguera que es 100%, o sea, que se puede prevenir, ¿no? Entonces, creo que nadie quisiera tener un paciente diabético que perdió su visión porque nadie le explicó que tenía que revisarse sus ojos o nadie le explicó qué cambios podría haber en sus ojos. Creo que eso es como lo más importante, ¿no? Como la prevención, informarle a los pacientes, que el paciente conozca todos los tratamientos que hay y yo creo que un paciente informado es un paciente que también le exige un poquito más a su médico. Y pues a nosotros nos pasa, ¿no? El paciente dice, pues, ¿cuánto traigo de presión? O cómo estaba mi retina, incluso hay pacientes que dicen, no, pues yo vine porque ya tuve un sangrado pequeñito y entonces el paciente lo detecta y el paciente pues es como nuestra mejor ayuda, ¿no? Un paciente que conoce sobre retinopatía diabética. Creo que eso sería lo más importante y lo más valioso de estos videos, ¿no? Sí, totalmente. Excelente mensaje para terminar, que todas las personas que escuchen este episodio nos exijan más para que estén cada vez más cuidados.
Perfecto. Hermana, alguien que escuche este episodio que quiera contactarte, algún medio de contacto que quieras compartir. Pues podría ser en Instagram, es DRA Retina 10, doctora Retina 10, o en mi correo, claudiacerna10@hotmail.com. Creo que podría ser ahí. Perfecto, muy bien. Pues hermana, te agradezco mucho tu tiempo a estas horas de la noche, toda la información que nos compartiste en el episodio del día de hoy y tu disponibilidad. Muchas gracias por este tiempo. No, gracias por la invitación y pues muchas felicidades porque pues en realidad el reunir a todos los especialistas y el estarle dando tips a los pacientes, el estarles informando, creo que es una gran labor, ¿no? Ojalá que los pacientes puedan sacarle mucho provecho a estos videos, ¿no? Y pues si de pronto surgen dudas de estos videos, pues qué mejor, ¿no? O sea, tendremos oportunidad de contestar todas esas preguntas, todas esas dudas y que el beneficio sea para los pacientes, ¿no? Ese es el objetivo de todos estos videos. Y en ese sentido también quiero agradecerte a ti que nos acompañaste en el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por estar pendiente de este podcast y quedarte pendiente para los siguientes episodios que se van a estar publicando. Gracias y buen día. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.